episodio más de Es Sin Miedo al Éxito. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a compartir acerca de las finanzas personales y él tiene una tesis ahí, importante, que no es lo mismo que hablar precisamente de bienestar financiero. Es una gran diferencia. Bueno, de hoy nos acompaña Christian Hausbald. Por fin pude pronunciar tu apellido, amigo. Oiga, pues yo a Cristian lo conocí hace unos años en el IMEF, en un comité técnico nacional de emprendimiento, que nos reuníamos ahí por las mañanas y hablamos un poquito acerca de esto. Y ahí como que empezamos a rebotar ideas. Y curiosamente, los dos en ese momento estábamos como en una parte de crecimiento profesional dentro de una organización. Y por azares del tiempo nos volvemos a encontrar como emprendedores. Vamos a platicar esa historia, cómo es que llegamos hasta ahí. ¿Vale? Oye, pues, Cristian, muchas gracias y bienvenido. Gracias por estar con nosotros, por darnos este tiempo. Y pues bueno, antes que yo presentarte, pues mejor tú preséntate, cuéntanos un poquito quién es Cristian. Yo te conocí a partir de mi vida, pero ¿qué pasó antes? ¿Quién es Cristian? No, pues bueno, primero buenas noches y muchas gracias por la invitación, Jorge, ¿no? Ya hace unos años de ese IMEF, creo que fue por ahí del 2010, si no me equivoco, ¿no? Ya tiene unos añitos esto, entonces ya ahí va avanzando la vida, ¿no? Y bueno, en esa época yo trabajaba en una institución financiera y justo empecé a participar en ese comité, igual que tú, para ver cómo emprendíamos, ¿no? Empezar el emprendimiento en México fue una forma de empezar a conocer a mucha gente que estaba con estas ideas y de ahí empezamos con diferentes proyectos, ¿no? Entonces, ahí tuvimos un inicio similar en esas épocas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Oye, a ver, pero cuéntanos, al rato, ahorita vamos a hablar qué es esa parte de bienestar financiero, que es diferente a finanzas personales, pero antes de eso, Cristian, a ver, ¿cómo llegó ahí? ¿Dónde empezó toda esta idea? Cuando era Cristian más pequeño, pensó en estudiar X cosa, ¿por qué? Cuéntanos un poquito esa primera parte, ¿dónde es el origen? Pues mira, un poquito la historia ya antes de empezar Invested, que comenzó este sueño hace cerca de 4 años. Yo empecé con varios proyectos, a lo mejor cuando estaba en la carrera traía ideas de empezar algún proyecto, algún negocio. Siempre tuve como esta parte de emprender y me tocó hacer de todo, ¿no? En su momento. Tuve un par de restaurantes, hoy todavía conservo uno de esos. Empecé una agencia de viajes que luego con un primo que luego la acabamos cerrando. Empecé diferentes proyectos y luego pues entré a una empresa a trabajar, ¿no? Al medio financiero, un banco, y paralelo a esta parte pues siempre tuve como esta espinita, ¿no? Estas ganas de emprender, de hacer algo más, y pues llevé un camino en paralelo, ¿no? Dentro del medio financiero, y del otro lado pues estuve tratando de emprender, algo que era bastante pesado, ¿no? Por el ritmo de trabajo que tenía en la oficina. Invertí en algunos proyectos, pero el problema que yo veía pues, es que lo tenía que operar, ¿no? Y en el 2010 pues empiezo a través del IMEF a conocer emprendedores y se abre como un episodio distinto, ¿no? Dentro de mi vida, en el cual podía seguir trabajando en una institución, pero pues conocí lo que eran los inversionistas ángel, ¿no? Que realmente había una startup que tenía ya un equipo consolidado, que tenía ciertos elementos y que yo podía apoyarlos, que yo podía invertir, que en algunas cosas los podía estar ayudando en este sentido, a lo mejor en un tema en particular, en el tema de finanzas, en algunos elementos, y empecé a llevar este camino en paralelo, ¿no? Que era mucho más sencillo que el tema de llevar un negocio al mismo tiempo que trabajaba, ¿no? Oye, a mí me gustaría como compartirle un poco a la gente, a toda la audiencia. A ver, yo cuando te conocí, tú estabas en la industria financiera. Tú trabajando para una organización del sector financiero y tu labor ahí era, pues, entiendo yo, que cuidar tu cartera, cuidar las inversiones de tu cartera, de tus clientes incluso.
¿Qué es lo que te incentivaba ahí realmente? Tú decías, ok, yo estudié para algo, llegué aquí, ¿y cómo fuiste escalando en ese sentido? ¿Empezaste cuidando ese patrimonio o cómo fue tu evolución? En cuestión Pues primero. mira, sí, no, y curiosamente dentro de la institución algo que pasaba es, y va muy de la mano con lo que hoy hago ahorita, ¿no? Empecé a dar cursos de finanzas personales en ese momento, de planeación financiera para el retiro, mientras trabajaba en el banco. Y resultó que este tema de pues, tener una iniciativa distinta a lo que se hacía en la institución, resultó una forma de crecer. Ayudó muchísimo a captar nuevos clientes y cada vez empecé a capturar clientes de mayor patrimonio y yo en ellos pues veía cosas bien interesantes, ¿no? Normalmente hacía buena relación con las personas. Me interesaba mucho ver de dónde habían llegado, cómo habían construido su patrimonio. Muchos de ellos lo habían hecho a través de un trabajo en una empresa, de haber estado muchos años ahí, de haber escalado en este lado, y otras personas eran empresarios, ¿no? Entonces, creo que eso fue algo que le gustaba también a mis clientes, que no nada más pues me quedaba en una plática de un portafolio de inversión, sino que entrábamos en otro tipo de temas. Me encantaba la lectura, me sigue gustando mucho. Hablábamos de negocios, hablábamos de las diferentes empresas, de estrategia, de otros elementos, y eso me fue llevando de la mano. Y creo que fueron varios temas que íbamos trabajando. Era por un lado, pues manejar inversiones, ¿no? Estar dando cursos, estar dando planeación financiera en empresas grandotas, ¿no? En algunos de los despachos más grandes de contadores, en empresas de consumo, en diferentes negocios, y cuando la gente se jubilaba, lo ayudaba en ese sentido, pero pues esta parte también me fue llevando a buscar el emprendimiento. Ok, buenísimo. Oye, y en esta parte, a ver, ¿cuántos años estuviste en el banco, por ejemplo, más o menos? 16 años estuve. Cabrón. Sí, Una sí, carrera. sí, O sea, sí estuve. prácticamente terminaste los estudios y directo al banco. Sí, sí, sí. Todavía estaba en la carrera cuando empecé a trabajar ahí, y también cosas padres de trabajar en una empresa. Tuve muchos apoyos en esta empresa. Me apoyaron con una maestría, con el programa del IPADE, con algunos otros estudios. Entonces, también tiene sus ventajas, ¿no? Trabajar para una institución de este tipo. No, buenísimo, buenísimo. Y a ver, en el camino nos estabas comentando hace un momento que tú decidiste hacer algunas inversiones, pero tú no estabas operando ahí un emprendimiento externo, sino simplemente tú empezaste a acomodar, digamos, tu capital, invertías en otros proyectos. Ahí no te metes en la operación todavía. No, no, no. Y un poco lo que te comentaba, había tenido negocios donde yo operaba, ¿no? Y monté también, por ejemplo, un e-commerce que al final no acabó jalando, pero era porque muchas veces lo hacía con personas que también trabajaban en empresas que teníamos este sueño, pero pues no teníamos tiempo, ¿no? Y cada quien tenía un porcentaje similar de la empresa y eso no funcionaba. Y porque todos teníamos otra actividad principal. De ahí, en el comité justamente del IMEF, conocí a dos personas, a Marcus, ¿no? Y a Guillermo Garza, buenos amigos los dos, y con ellos empezamos a platicar. Hicimos una primera inversión en una empresa de bicicletas eléctricas, ¿no? Que está en León. Empezamos con esta primera inversión, no sabíamos de temas legales, no sabíamos de muchos elementos ahí, y al final pues había una cláusula que no habíamos leído bien, y la misma empresa nos pudo recomprar. Tuvimos un buen retorno, pero pues no nos quedamos al crecimiento de la empresa, y de ahí empezamos a hacer otro tipo de inversiones. Creo que la segunda en este tema fue Play Business, un equity crowdfunding, y de ahí pues empecé a invertir en dos sectores principalmente, ¿no? En el tema de salud y en el tema fintech, ¿no? Que fueron las empresas que estuve viendo ahí. Y durante los años pues, tuve cerca de 14 inversiones distintas, ¿no? Unas de estas pues ya pasaron a mejor vida, y otras ahí van creciendo, superando retos, ¿no? Y unas de estas ya empiezan a tomar buena forma, ¿no? Oye, déjame tocar dos puntos súper buenos aquí. Bueno, uno es anecdótico, la realidad es que he cagado, que ya
tuviste oportunidad de ser socio de alguien que hoy en día es un tiburón. Para los que no saben, bueno, Marcos Dantos está en Shark Tank y tal, y ya creció en ese sentido, ¿no? Pero también creo que tiene un programa con Marisol Rumayor en el mundo ejecutivo, o sea, chingón el cabrón. Y Memo Garza era el socio con el que empezó Startup México hace, no sé, desde 2011, 2012, por ahí yo creo que habrá sido, no, como yo creo que un poquito después, como 2014 por ahí. Me acuerdo que todavía ellos fueron a presentar la iniciativa cuando apenas iban a traer el modelo que se había hecho en Startup Chile en esa época. Entonces tocó como una sociedad en la que todos salieron a aprender, pero realmente todos ya tenían un expertise fuerte, cada quien en su campo, y funcionó, ¿no? Y el segundo que quería comentar a la audiencia, porque a lo mejor no todos están familiarizados con esto, esas plataformas de fondeo colectivo de crowdfunding, Play Business fue una de las pioneras en ese sentido aquí en México, que ellos lo que hacían era invertir en startups que probablemente tenían una operación de muy corto plazo todavía, estaban en una etapa de maduración de modelo de negocio. Y aquí, para que la audiencia lo entienda, es donde la idea es que se invierte en un portafolio, es decir, un conjunto de empresas. Y tú ya de entrada sabes que hay un alto riesgo, por lo tanto muchas de ellas van a fracasar. Es normal, no es que se haya hecho una mala inversión en su totalidad. Tú invertiste en las que mejor parámetros daba, pero la realidad es que pues, tú ya sabes de facto que van a empezar a tronar algunas, pero de ahí estás esperando que alguna te dé retornos de no solamente un porcentaje, sino veces de crecimiento, es decir, que ser 2, 3, 4, hasta las que sea, ¿no? Las veces que sea, y con eso se compensa la falla de las otras, y así es como tú, cuando la vendes a un precio 10 veces más caro de lo que la compraste, es cuando se recupera y tú tienes una ganancia como fondo, ¿no? Pero nada más quería hacer este paréntesis por quien no conozca la industria. Pero bueno, entonces Cristian estuvo en este tema invirtiendo, ya estuvo en algunas de las empresas, ya me contaste, tuviste un portafolio de 14 y ahí van como algunas sí, algunas ya tronaron. Y una vez que ya te enfrentaste, tú seguías en Actinver. Sí. Ay, perdón, ya spoileé el banco, perdón. No, está perfecto. Y Gran luego, banco. Ajá. no, sí, totalmente. Ahí también tengo mi es cierto. Sí, no. Y de hecho, hoy es uno de los bancos, y ahorita platico un poquito de qué hacemos en el negocio, pero es uno de los bancos con los que más dinero manejamos, ¿no? Porque nosotros trabajamos a través de bancos y con ellos tenemos una cartera bien importante. Buenísimo. Eso es haber hecho relaciones desde antes, ¿no? Sí. Bueno, y luego en el siguiente paso, entonces terminas como esta parte de estar invertido, pero trabajando al mismo tiempo. Y de ahí inmediato dijiste, ¿salto a emprender? ¿O qué pasó ahí que tu cabeza dijo, va, me la voy a jugar, a pesar de tener sus beneficios, porque pues al final sí los tienes, tenías pues, cierta comodidad, no le quiero llamar ni confort, cierta comodidad y ya habías crecido. ¿Cómo se te ocurre decir, en lugar de 16 años, ¿por qué no me avento aquí mis 30 años, me jubilo de aquí, me voy borradísimo, qué sé yo, me voy bien? ¿En qué momento dices, voy a empezar de cero algo? Pues mira, yo creo que son varias cosas, ¿no? Primero, por un lado, y por supuesto que tiene cierta comodidad con la empresa, llevaba muchos años, tenía una buena posición dentro del banco, entonces tienes estos elementos, pero tiene que ver mucho también una parte de propósito, ¿no? Yo traía un tema de construir algo de bienestar financiero con temas muy particulares que dentro de una institución de estos tamaños luego se vuelve complicado, ¿no? Realizar y ejecutarlo, ¿no? Dentro de esta parte, ¿no? Entonces, por un lado, pues está esta parte que luego las empresas también tratan de hacer emprendimientos dentro de la empresa, pero se vuelve complicado en algunos modelos. Entonces, pues, traía esta parte, ¿no? Que era un sueño que quería hacer. Y por otro lado, creo que el hecho de tener un grupo en el que estaba en contacto con emprendedores y sí veía muchas veces la parte complicada, pero pues también veía cómo iban construyendo sus negocios, cómo iban trabajando en este sentido. Mucho empresas como Único, que se dedica a todo el tema de bodas, ¿no? Que han hecho un excelente trabajo, mismo Play Business, una empresa que se llama Albo, ¿no? De un emprendedor que admiro mucho, de Ángel, ¿no? Que estoy también en el consejo. Entonces, ver a estas personas realizar y construir estas empresas se me hacía súper padre, ¿no? Yo decía, oye, yo tengo este sueño,
y veo que sí se puede, ¿no? Porque todas estas personas pues daban un ejemplo en el día a día. Dije, oye, pues es algo que tengo que hacer, ¿no? Muchas veces te das cuenta que algo te falta, ¿no? Que a lo mejor varios elementos de la vida están bien, están funcionando, estaba contento con buena parte de estos temas, pero pues quería hacer algo más, ¿no? Quería emprender en ese sentido y pues ahí soy muy estructurado para el manejo de dinero, pues es parte de lo que enseñaba y ahora enseño a través de Invested, o parte de lo que hacemos dentro de Invested, y preparé como todo el camino para hacerlo y es cuando arrancamos, ¿no? Ok. Bien, a ver, entonces aquí hace rato olvidé mencionar esto, algo muy importante. Ahora sí. Entonces, Cristian, el día de hoy es el CEO y fundador de InvestEd. Ahorita vamos a platicar por qué estábamos, antes de empezar esta conversación, por qué la pronunciación así. Vamos a entender ahorita por qué. Incluso ustedes si entran, a ver, al rato vamos a poner todas las ligas aquí abajo para que puedan entrar y seguir el sitio. Y van a ver que hay un concepto muy importante que habla de inversiones, más educación. Es un poco complicado el tema. Ahorita vamos a platicar porque creo que hay una parte súper importante y más en una economía con la que vivimos, que hay una ausencia brutal de educación y eso es parte de un impulso, de un impacto de desarrollo económico. Y aunque suena como es que el manejo de inversiones y nada más es vender productos y eso está muy mitificado y no es así. Hay un fondo atrás de cómo se pueden impactar vidas por medio de esto, incluso ya a nivel macro se puede generar. Pero así, a ver, cuéntanos, así como desde el principio, ¿cómo empezó Invested y qué hace hoy? Mira, lo que empezamos a hacer en Invested, primero yo venía dando cursos de mucho tiempo atrás, una historia que cuento en repetidas ocasiones que tiene que ver con esto a los 23, 24 años, hace ya muchos años, 16 años, me toca dar un curso a médicos, mi papá es médico, doy un curso a médicos para captar cuentas, que era justamente lo que pensaba en ese momento, y me doy cuenta que a la hora de dar esta plática, la mayoría de la gente pues no entendía, tenía problemas en el entendimiento de muchos temas financieros, y al final de esta plática, mi papá me presenta un médico, me pongo a platicar con él, una persona muy agradable, 20 años mayor que mi papá, más o menos hoy mi papá tiene la edad de que este médico en su momento. Y ya que nos vamos, me dice, oye, pues esta persona fue mi maestro, ha escrito varios libros, tal, pero pues entre todos lo tenemos que apoyar cada mes, ¿no? Entonces fue algo que me impactó como una persona pues, de más de 70 años, que había sido muy exitosa, que había dado clases, que había escrito libros, que había tenido todas estas condiciones que yo asociaba con el éxito, pues no tenía la vida pues relativamente resuelta, ¿no? No tenía estos elementos ya después de los 70 años, ¿no? Entonces fue un tema que me impactó mucho y a través de toda mi carrera profesional estuve buscando la forma de dar programas, ¿no? Empecé a dar cursos para la jubilación, como te lo comentaba, y un par de años antes de salir de Actinver empecé a dar otra vez este tipo de cursos y era interesante porque pues mucha de la gente que tocábamos llegaba a la institución y lo íbamos trabajando ahí. Y en algún momento pues un actuario nos busca, empezamos a platicar con él y nos da la oportunidad de trabajar con una de las empresas más grandes de México, una refresquera muy grandota, ¿no? Que también tiene tiendas y varios negocios ahí. Y nos dieron la oportunidad de preparar un programa para la jubilación de pues, 20 directivos, ¿no? Y este programa, al darlo, la verdad, sentí una pasión. Hace rato tú me hablabas de lo que sientes cuando das clases o cuando trabajas en este tema, y sentí esta parte de que estábamos verdaderamente ayudando a la gente, ¿no? Ejecutivos muy preparados, muy exitosos, súper completos en el tema familiar, de relaciones, pero pues con ciertas dudas y con ciertos elementos de cómo planeo hacia adelante, ¿no? Entonces, empezamos a desarrollar este primer programa que trataba diferentes elementos, desde plan de vida, salud, ir definiendo ciertos elementos y entre ellos el económico, ¿no? Padre de esto, porque hoy justo dimos el banderazo de manera digital a un programa también para jubilados de otra empresa de Monterrey y encantado, ¿no? Porque es algo que me llena de energía. Y al empezar a hacer todos estos cursos, las empresas nos decían, oye, está padrísimo que esto lo des para la capa alta, ¿no? Para los altos ejecutivos, pero ayúdame con más gente, ¿no? ¿Cómo lo podemos trabajar?
Y ahí empezamos con todo este tema de educación, empezamos a tocar cada vez más grupos, empezamos a hacer programas para diferentes niveles o estratos dentro de la empresa, tocando a grupos fuertes. Y dentro de esta parte nos dimos cuenta que la solución tenía que tener también otros elementos, ¿no? Teníamos que poderlos apoyar pues, de una manera sin conflicto de interés con productos financieros. Y ahí es cuando constituimos un asesor financiero independiente. Esta es una figura que está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Nos tardamos 9 meses en que nos dieran la licencia. Paralelo a esto sacamos también una licencia de broker de seguros y de repente pues, nos dieron los permisos, llegó el momento, salimos todos, salimos un buen grupo pues, de amigos y de socios que montamos este negocio. Cada quien aportó algo desde su experiencia, cartera, trabajo, todos una actitud impresionante y empezamos este equipo que curioso, ¿no? Al principio pues no sabíamos por dónde iba. Yo luego cuento que los primeros 2 o 3 meses no paraba de trabajar, ¿no? Me levantaba yo creo por la adrenalina a las 5:30, 6 de la mañana y empezaba a trabajar a esa hora y acababa a las 10 de la noche. Fueron sobre todo los primeros 2 meses, el sábado trabajaba, el domingo trabajaba, porque no sabía cómo administrar el tiempo en este sentido, ¿no? Y de repente ya hubo un momento en el que dije, no puedo hacer esto porque me voy a quemar, ¿no? Pero es la forma en la que empezamos, un grupo pues, que la verdad no teníamos experiencia desde el lado ya del emprendimiento. Yo había visto a mucha gente emprender, pero sí es bien distinto, ¿no? Porque como inversionista, pues tú a lo mejor duermes sin mayor preocupación, ¿no? Y lo que estás arriesgando, sí es el capital, pero lo tienes dividido en varias empresas, pero cuando estás ya del otro lado, pues cambian las cosas, ¿no? Y fue algo que me tocó vivir. Y si antes respetaba a los emprendedores, hoy los respeto todavía más, ¿no? Por todo lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Sí, totalmente. Oye, a ver, ahorita comentabas algo. Hace rato decías, yo invertí en sus empresas, pues no me está el sueño tanto. ¿Y ya te pasó que tuviste un emprendimiento donde todos estaban operando por un motivo trabajando, entonces nadie estaba de full time, ¿no? Entonces, la realidad es que de alguna manera estás más tranquilo, pero tampoco dabas tu 100 de energía. Entonces, aquí empezamos ya a hablar de un equipo, o sea, cómo administras tu energía, que no nada más se requiere tener capital o habilidades o el equipo, sino tu energía, cómo la administras entre todo eso, ¿no? Entonces, ahorita llegaste a un punto casi de burnout ahí de, pues ya, o sea, no puedo trabajar 24/7 porque me voy a quemar, o sea, ¿de dónde voy a sacar, ¿no? Energía? Entonces, en este momento, aquí tus socios ya estaban, o colaboradores con los que estuviste trabajando, ya eran de tiempo completo todos. Sí. Entonces, aquí ya todos dijeron, ¿no? Entonces, aquí no te estás diversificando porque realmente tú estás sobre tu, es como si fuera un bebé, ¿no? O sea, y ahorita lo tengo que cuidar y al principio me desvelo más porque no sé qué sigue. Y ante esa incertidumbre, tendemos, cuando emprendemos, pensar que entre más horas le dedique, va a funcionar mejor. Entonces, creo que es un hack que me gustaría compartir con la audiencia, que no significa que porque no entendamos hacia dónde ir, busquemos quemarnos para sentirnos seguros. Que diferenciemos mucho ese punto. Que a ver, hay veces que hay rachas de trabajo fuertes y sí, quizá das un 200%, pero no se trata de vivir así, ¿no? Y que no nos confundamos en ese sentido. Ahora, entonces ahí lo que entiendo es que empezaron a pivotear un poquito porque probaron algunas maneras de hacer negocios dentro del modelo que estaban generando de educación. Y entonces ahí empezaron a diversificarse hacia otros mercados, entiendo, que no nada más a los altos ejecutivos, sino empezaron a hacer para el resto. Ahí, ¿cómo hicieron su modelo? Empezaron vendiendo un business to customer. ¿Cómo lograron como entender que el mercado iba a consumir su producto de esa manera? Pues mira, esto ha sido a través de pruebas y seguimos en este proceso, ¿no? Y un poquito lo que ahí te podría decir es, primero nosotros estábamos muy enfocados en clientes de mediano y alto patrimonio, ¿no? Que era la cartera de clientes que habíamos manejado a través del tiempo. Entonces, cuando empezamos a construir esta primera parte del negocio, era con cuentas de cierto tamaño y ciertas características, pero pues esto tenía un límite, ¿no? Ya teníamos ciertas relaciones, ciertas cosas y ahí terminaba, ¿no? Y todo este tema, pues al principio seguíamos con este modelo, el dar los programas nos daba acceso a estas personas,
Pero algo también que pasó, y aquí son aprendizajes que hemos tenido, ¿no? Con todo el tema de la pandemia, pues nos dimos cuenta que el modelo presencial, porque todo este tipo de programas para los niveles más altos de la empresa los dábamos de manera presencial, y nos dimos cuenta que ese modelo no podía seguir y pasó como un reemprendimiento, ¿no? Cuando empieza todo el tema de la pandemia en marzo, pues tuvimos una etapa otra vez en el que parece que habíamos vuelto a emprender un año después de haber empezado, en el cual otra vez empezamos a trabajar a marchas forzadas, y nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era apalancarnos en la tecnología, ¿no? Y ahí ya conociendo a más, pues, más gente, ¿no? Incorporando, porque hemos ido incorporando gente al negocio, empezamos a contratar también gente que venía de otros sectores, ya con otro expertise, y aquí me di cuenta de varias cosas, nos pasaron varias cosas. El primer grupo, o los primeros que emprendimos en este sentido, teníamos un pasado en común, ¿no? Teníamos pues, una relación muy fuerte, tenemos los mismos valores, nos entendemos muy bien, somos un grupo unido en ese sentido, pero también cojeábamos del mismo pie, ¿no? O sea, traíamos los mismos vallas, ciertos temas que teníamos que ir cambiando y tenemos que seguir cambiando a través de gente con otra visión. Y algo que también me di cuenta es, yo había tenido una oportunidad de emprender en el 2007, ¿no? Esto fue 11 o 12 años antes de haber emprendido de verdad. Y lo que me di cuenta que también es que todos estos años de experiencia me sirvieron en algunas cosas, pero lo que no sabía hace 10 años, no lo iba a aprender en la empresa, que eso también es algo importante. Muchas veces platico con gente que quiere emprender y quiere seguir adquiriendo experiencia en la empresa, pero lo que yo me di cuenta o en mi experiencia es lo que no sabía, no lo iba a aprender en ese trabajo, porque son cosas distintas completamente, ¿no? Entonces, tienes ciertas experiencias, pero hay cosas que cambian. Oye, perdón que interrumpa, pero es que fíjate que la otra vez estaba haciendo esa reflexión igualmente y alguna vez, bueno, me entrevistaron hace no mucho y me preguntaban eso, como de, oye, ¿tú qué le dices a la gente que menciona esta parte de, no, pues primero voy a estudiar, trabajo un rato, aprendo y entonces salgo a emprender? Y decía, puta, yo lo viví y qué pinche error más grande, o sea, porque la realidad es que hay muchas habilidades que no aprendes dentro de una organización porque no te enfrentas a ciertas problemáticas, ¿no? Que, a ver, también la experiencia que adquieres en empresas es muy buena de todos modos, creo que sí tiene mucho valor, pero hay cosas que no puedes llegar a sentir porque realmente no te enfrentas con ello, ¿no? Entonces, ese tipo de habilidades para desarrollarlas, sí tienes que enfrentar. No es que sea más rudo, no es uno más fuerte o más rudo que el otro, o demás, sino realmente como que vuelves a iniciar tu carrera, ¿no? Que igual si lo hubieras iniciado en ese momento, hubieras perdido la parte profesional o laboral, pero ahora que inicias en este lado del emprendedor, pues, ¿no? Entonces, ahora, yo es donde les digo, es, a ver, si quieres emprender, ya emprende, ya no digas, voy a hacer 5 años de experiencia y a ver después qué hago, ¿no? Porque no vas a aprender nada, ¿no? Y hay un montón de gente que termina haciendo eso, que quiere emprender, se mete a trabajar en algo y luego quiere emprender exactamente en lo que trabajaba, nada más que ser independiente. Entonces, no está emprendiendo, está siendo un independiente profesional, ¿no? Nada más. Pero bueno, bien, perdón por la interrupción, por favor sigue, Cris, nada más quería hacer este paréntesis. No, y dentro de esa parte, o sea, que creo que es bien interesante para tu audiencia y mucha gente a lo mejor quiere emprender es, siempre va a haber temas complicados, ¿no? O sea, en el tema es, oye, quiero tomar más experiencia, y ya que tienes experiencia, dices, oye, quiero juntar más dinero, y ya que juntas más dinero, dices, oye, estoy empezando con nuevos gastos, ya me casé, o tengo una hipoteca, o ahora tengo hijos, y el problema de esta parte es que se vuelve complicado ir emprendiendo, ¿no? Entonces, en el tema de trabajar antes en una empresa, no, creo que a mí me sirvió mucho, pero creo que el hecho de continuar por muchos años no necesariamente te va sumando experiencia que te va a servir para el emprendimiento. Muchas veces hay un dicho, ¿no? Que ¿cuánto tienes? ¿20 años de experiencia o 20 años de un año de experiencia, ¿no? O un año 20 veces. Exactamente, ¿no? Y tiene que ver con eso, porque también cuando tú entras a un trabajo, pues hay esta curva de aprendizaje en el que los primeros meses pues, tienes que aprender todo rápido, tal, y luego te empiezas a acomodar y es cuando disminuye esta parte, ¿no? Y dentro del tema financiero, que creo que también es importante, pues de los mayores problemas, y tú lo sabes, por los que una empresa deja de existir, tiene que ver con el dinero, y muchas veces, y ahorita regreso a esa parte,
porque le estás vendiendo al mercado algo que no necesita, ¿no? Que tiene que ver mucho con el tema de construir un producto mínimo viable, ir probando lo que quiere el cliente, buscar product market fit, o sea, estar buscando todos estos elementos. Y muchas veces alguien piensa en la casa que hay una buena idea, construye todo 9 meses y lo saca, ¿no? Pero dentro de la parte financiera, para entrar primero en esta, creo que sí es bien importante tener unas finanzas sanas si quieres emprender, ¿no? Porque muchas veces la gente busca emprender porque a lo mejor tiene ciertos elementos de la empresa, sale y empieza con temas mucho más complicados, ¿no? Entonces, en la medida que puedas ir construyendo unas finanzas sanas, vas a tener pues más canicas y vas a tener tiempo, porque muchas veces lo que necesitas para encontrar este producto en el mercado que lo van a querer y que lo van a recibir, lo que necesitas es tiempo y el dinero te da ese tiempo, ¿no? Ok. Entonces, a ver, aquí, antes de que pasemos, o sea, ahora que nos platiques un poquito más de qué hace Invested en este momento, ahí mencionas algo súper importante. Normalmente empezamos a aumentar nuestro nivel de calidad de vida y por lo tanto ya no nos atrevemos a soltar ese trabajo. Ahora, en cualquier momento de la vida, ¿tú qué recomiendas para atreverte a emprender? ¿Cuál sería ese bienestar financiero en ese momento? Porque tú como dices, te vas a enfrentar a una etapa que a lo mejor pues no hay ingresos, no sabemos si va a funcionar o no, hay un riesgo alto. Tú económicamente, financieramente, ¿cómo te sientes en un estado de bienestar cuando sales en ese momento sin que te gane la urgencia de ese 75% de emprendimientos en México que fracasan el segundo año porque se le acaban los recursos? Mira, yo creo que sí, lo primero en ese sentido es tener claridad de qué quieres, ¿no? Y yo creo que emprender, para empezar, no es para todos, ¿no? Dentro de la parte de jubilados me ha tocado trabajar, yo creo que al día de hoy con más de 200 directivos que se han jubilado, ¿no? A través de los años, llevo muy buena relación con muchos de ellos y veo vidas plenas en gran parte de ellos, gente que hoy jubilados vive muy bien y que disfrutó mucho su carrera laboral, ¿no? Entonces, lo primero es definir qué quieres, si quieres emprender o no quieres emprender. Y no porque los demás estén emprendiendo, tú tienes que emprender, tienes que definir qué es lo que quieres. Y ya que tienes claro este tema, y creo que ese es uno de los principales problemas, ¿eh? La mayoría de la gente no tiene claro hacia adelante qué es realmente lo que busca. En un estudio que hacemos, que de hecho les voy a dejar ahí la liga para que lo hagan y les da ahí algunas respuestas de bienestar financiero. Nos hemos dado cuenta que cerca del 80% de la gente que entrevistamos a través de este tipo de herramientas no tiene una claridad de sus objetivos, ¿no? Entonces, primero es, ten claridad de los objetivos. Ya que tienes claridad de los objetivos, va a ser mucho más fácil ahorrar, ¿no? Porque si tú no tienes un objetivo y recibes una nómina cada 15 días, pues a lo mejor te cae el dinero y pues te lo gastas en lo primero que llegue, ¿no? A lo mejor te compras el teléfono, compras ropa, vas ¿no? de viaje y eso. Y ahorita vamos a entrar en lo que es el bienestar financiero, que no necesariamente es un tema de sacrificio, ¿no? Es un tema de ver dónde pongo los recursos. Entonces, si quieres emprender, sí vas a tener que ir apartando ciertos recursos, pero pensando en este sueño, ¿no? Pensando en la parte del emprendimiento. Yo me sentiría cómodo a lo mejor con 6 a 12 meses de reserva, ¿no? Pegándole más a los 12 del estilo de vida que tengas normalmente y también buscar que el negocio al principio de cierta manera pueda tener un sueldo. Ahorita entro un poquito en ese tema porque lo puedes hacer a través de levantamiento de capital, de socios, de diferentes formas, ¿no? Pero bueno, ya teniendo esta parte, esta claridad de qué quieres hacer y esta parte de recursos, en mi experiencia algo que funcionó fue empezar a probar parte del proyecto mientras trabajábamos, ¿no? Y era algo que estaba platicado con la gente del banco, no había este tema de conflicto de interés, pero creo que la medida en la que puedas llevar el proyecto en paralelo es importante, pero cuidando mucho este tema de que son muchos amigos que están emprendiendo y que para nadie es realmente importante, porque lo que pasa ahí, o en mi experiencia, lo que me pasó fue que nadie tomaba control del proyecto y eso pues no daba forma, ¿no? Algo que he visto que funciona es que muchas veces uno de ellos, y en nuestro caso así fue, hubo uno de los socios que empezó un año antes a trabajar.
Entonces, nosotros todos seguíamos trabajando en las diferentes empresas y él empezó con el proyecto, empezó a arreglar muchas cosas, empezó a trabajar en todo el tema de permisos, en ciertos elementos. Contratamos un equipo de desarrollo de sistemas para crear un primer producto, un MVP, un producto mínimo viable. Y trabajando en toda esta parte, llegó el momento en el que estábamos listos para despegar y para emprender. Y de hecho, varios de los socios hicimos un acuerdo y los primeros meses no recibimos un sueldo en lo que llevábamos la cartera, que nosotros teníamos una forma relativamente rápida de construir un ingreso para el negocio. Ok, ¿No? buenísimo. Entonces, ahí entonces el tema fue, ¿planeaste de alguna manera sí generar, te preparaste para enfrentar ese momento? Tú tuviste la oportunidad en ese momento de decir, ¿sabes qué? No tengo que recibir un ingreso inmediato, voy generando ingresos para el negocio y una vez que el negocio de alguna manera tenga cierta sostenibilidad financiera, entonces digamos que le brindaron bienestar financiero al negocio y ahora sí, ¿no? Empezamos a cobrar. Ahora sí, quiero entrar Sí. al tema de esta noche, creo que ha sido como el que ha preguntado mucha gente como ver. A mí todo el mundo me habla de finanzas personales, algo que hace rato nos preguntaban ¿es un asesor financiero y nos van a vender ahorita una Afore, nos van a vender un fondo? Y decían, no, a ver, no. Vamos a hablar de qué es bienestar financiero de manera objetiva, ¿no? Antes, finanzas personales sí tiene que ver con esta parte de tus ahorros, tus inversiones, ¿no? ¿Cómo vas a administrar tus recursos? Sí, ok. A ver, nada más ahí, ¿cómo vamos a empezar a diferenciar entre qué es finanzas personales y qué es un bienestar financiero? Vamos por partes, ¿qué te parece? Sí, no, perfecto. Mira, en el tema de las finanzas personales, y no necesariamente que sean completamente distintos, pero muchas veces creo que el término de finanzas personales se utiliza para muchas cosas, y hay veces que la gente no le quiere entrar al tema de finanzas personales porque piensa que es un tema de sacrificio, ¿no? De nada más estar llevando un presupuesto y cuidar cada centavo y no estar gozando la vida, ¿no? Y nosotros lo que proponemos en el tema de bienestar financiero tiene que ver con 4 grandes elementos. Y es uno, primero, tener claridad de dónde estás, ¿no? Y muchas veces esto es un tema, la gente, hacíamos unos programas hace poco con médicos que pues, van teniendo ingresos durante el día, ¿no? Diferentes pagos, etcétera, y luego van teniendo gastos a proveedores, a diferentes personas, y se vuelve complicado porque muchas veces no saben cuánto ganan, ¿no? Cuando trabajas en una empresa es mucho más fácil porque llega una quincena, ¿no? Pero hay veces que la gente no sabe cuánto gana, cuánto gasta, cuál es su capacidad de ahorro. Luego en la parte patrimonial no sabe cuánto tiene y cuánto debe, ¿no? Le deben a las tarjetas, tal. Entonces, lo primero tiene que ver con una claridad y visibilidad de dónde estás, ¿no? Luego viene un tema que tiene que ver con objetivos. Tener una claridad de objetivos es impresionante. Y algo y sumando al tema de cuando emprendes, creo que si tienes pareja cuando estás emprendiendo, tiene que ser algo hablado en la pareja, ¿no? Tienes que tener ese tema, porque a lo mejor puede haber expectativas distintas y eso también puede tronar el tema de negocio, la relación, ¿no? Si no hay claridad en eso. Entonces, en la medida que tú tengas claridad de qué quieres tú y qué quiere tu pareja, tu familia, lo que tú quieras, puedes ir construyendo un camino, ¿no? Y puedes ir generando además métricas claras, ¿no? Y ya te sabes esa, ¿no? De lo que no mides, ¿no? No Puedes mejorar. no lo puedes mejorar exactamente. Entonces, tienes que tener esta parte de métricas. Luego, un tercer elemento es estar protegidos para un shock, ¿no? Para un problema. Algo que pasa mucho es que en México la gente luego no tiene un seguro de coches, ¿no? Poca gente tiene seguro de coches. En el tema de seguro de gastos médicos, pues más o menos creo que el 7.5% de la población tiene un seguro de gastos médicos y el 65% de ellos es el que les da la empresa. Entonces, hay mucha gente que no tiene un seguro de gastos médicos y mucha gente quiebra al año por no tener un seguro de gastos médicos, ¿no? Entonces, tener esta parte, o en el caso por otro lado, una reserva, ¿no? Tener cierta cantidad de recursos. En un estudio que hicimos en empresas con buenos ingresos, nos dimos cuenta que el 90% de la gente no podía solventar una emergencia de más de 8,000 pesos sin incurrir en deuda, aunque el ingreso quincenal que tuvieran
fuera superior a esto, ¿no? La gente muchas veces vive al día a día, ¿no? Se va gastando ahí. Y por último, que para mí es lo más importante, que es el cuarto elemento, disfrutar el camino, ¿no? Creo que si tú no estás disfrutando el camino en esta parte del bienestar financiero y no te estás dando también estos lujos y si te apasiona viajar, no estás, y no estás viajando o no te estás dando, si a alguien le gusta una bolsa y realmente es lo que le importa, que se pueda dar esas partes, ¿no? Entonces, cuando tú cumples estos 4 puntos, vas a poder tener bienestar financiero. Y muchas veces hay gente que tiene grandes finanzas personales, que tiene un patrimonio importante, que no va a tener, y tuve un caso también hace muchos años de una persona que tenía un patrimonio impresionante, pero tuvo un problema familiar, un divorcio, porque no quería gastar el dinero, ¿no? Tenía un tema de acumular Sí, sí. y era un experto en finanzas personales, ¿no? Pero estaba mucho en este tema de guardar, 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 de cumplir y cuidar cada número, pero no de disfrutar. Nosotros creemos que el negocio pues, es evidentemente parte de la vida y lo tiene que haber, ¿no? O sea, a ver, aquí normalmente se habla mucho, ¿no? Del tema de bueno, yo he visto muchos consejos, ¿no? El típico, uno, en redes y tal, que te dice, ¿sabes qué? Si no tienes el doble del valor de la cosa que quieres comprar, no la compras hasta que no lo hayas ahorrado, ¿no? Entonces, eso siempre habla de ser muy extractivo y decir, voy a mentalizarme a gastar menos. Que al final eso tiene una lucha interna, ¿no? Porque a veces empezamos a comprar cosas porque se supone que tienen descuento, pero no necesitaba tanto la cosa. Ya estoy programando mi mente a que voy a comprar lo barato, a que voy a ahorrar en esto, o me voy a castigar para tener un ahorro o poder invertir, ¿no? Y entonces, ahí es cuando caemos en un tema, pues, bueno, sí, déjame hablar de infelicidad, ¿no? O sea, lamentablemente, y entonces eso no nos permite realmente llegar a las metas. Algo que es el segundo punto que mencionabas, ¿no? Entonces, no estás llegando a un objetivo, ¿no? Porque si tu objetivo es acumular y demás, mmm, no sé, y eso realmente hace feliz, ok, entonces, ¿cuál es tu misión ahí? ¿No? Ahora, ¿existe alguna fórmula que Cristian o Invested pueda recomendar a las personas? Digamos, porcentajes o algo que paramétricamente nos pueda decir, esto sí es bienestar y esto es más bien ser, pues, avaro, quizá. Híjole, yo creo que no, o sea, y ahorita te puedo dar algunas reglas de dedo, pero creo que tiene que ver mucho con las características de cada persona, ¿no? Yo antes de entrar a porcentajes, creo que lo importante es tener esta claridad, ¿no? Hacer este ejercicio pues, de cuánto gano y cuánto gasto y en qué gasto. Y muchas veces un ejercicio que trabajamos con la gente es, oye, a ver, tú escribe en qué estás gastando y luego califica qué tanto placer te da esto. Y muchas veces te das cuenta que gastos recurrentes que ya se han vuelto hábitos, a lo mejor no son cosas que te generan mayor felicidad, ¿no? Que no te generan placer. Y cuando tú sustituyes y a lo mejor dejas de tener este tipo de gastos y lo cambias por algo, a lo mejor, por ejemplo, a mí me encanta los restaurantes, ir a comer a algún lugar, así. Entonces, lo mejor lo puedes cambiar por algo de ese estilo, por un viaje o por otras cosas. En el momento en el que tú te das cuenta de eso, puedes construir tus propios porcentajes. Evidentemente, hay ciertos objetivos que deberíamos de buscar todos. Uno puede ser la libertad financiera o tener una jubilación cubierta. Hemos visto datos en los que cerca del 80% de la gente menor de 40 años va a tener problemas para jubilarse, ¿no? Y va a acabar dependiendo de algún familiar. Cerca del 35% de la gente va a seguir trabajando después de los 65 años por necesidad. Entonces, cuando ves estos números, pues creo que hay objetivos que deberían de ser de cajón, ¿no? El tema de poderte jubilar en algún momento o alcanzar esta parte de libertad financiera, que a mí me gusta más el término libertad financiera que de jubilación, pues creo que sí es algo que debería de ser de cajón y ahí sí está la regla, ¿no? Entre antes empieces mejor, ¿no? El interés compuesto, luego le dicen que es la octava maravilla. Y sí es cierto, ¿no? Si empiezas a una edad temprana a ahorrar e invertir, vas a poder construir un mejor patrimonio, pero yo creo que también es un tema que cuando tienes claridad vas a poder buscar otras fuentes de ingreso. También tiene que ver con eso, ¿no? No nada más es
administrar lo que hoy tienes, sino ver cómo puedes construir un patrimonio mayor. Y cuando tú tienes claridad y a lo mejor te das cuenta que tus objetivos son mucho más grandes de lo que estás viviendo en ese momento, te ayuda a expandirte, ¿no? Como dice nuestro buen amigo Marco, en lo que te enfocas se expande, ¿no? Lo que te concentras se expande. Entonces, si tú te concentras en este tema de construcción, ¿no? Pues va creciendo, ¿no? Puede ir creciendo esta parte. Oye, sí, a ver, aquí fíjate, algo súper importante. Pareciera que siempre los términos o los temas financieros tienen que ver con números y tienen que ser muy cualitativo. Y me parece que con lo que estás comentando es, ninguna fórmula va a funcionar si no tienes bien claro, no solamente objetivos, sino qué es para ti éxito. Porque, a ver, una cosa es que tengas una seguridad financiera, incluso llegar a ese punto de independencia financiera. Pero eso es muy diferente porque cada quien elegimos un estilo de vida muy diferente. Entonces no podemos decir, es que tienes que ahorrar tal porcentaje y tanto a vivienda y tanto tal, porque entonces ya lograste. Porque si no estás viviendo el éxito, que define alguien más por ti. Entonces ahí comienza el primer problema. Entonces ahí no es bienestar, ahí estás viviendo el éxito de alguien más. Entonces lo primero, creo que por lo que entiendo, el bienestar financiero tiene que ver más primero con tu meta y cuál es, déjame llamarlo así por hacerle comercial a tu programa, pero sí, ¿cuál es tu definición de éxito? Éxito no siempre tiene que ver con el éxito del de al lado, ¿no? O sea, no todos queremos ser Jeff Bezos siempre. No es necesario quizá para algunos, pero quizás si queremos generar X impacto, quiero a lo mejor mi éxito puede ser tener en buenas funciones a mi familia. Hay otros que dicen yo no quiero tener familia simplemente y no significa que uno esté mal, tal, o sea, sino claro que tu administración será muy diferente si depende de ti seres humanos que trajiste al mundo y cuando no. Y a lo mejor tu éxito será, oye, me quiero dar el lujo de, no sé lo que es, comer bien todos los días, o sea, yo quiero comer suntuosamente todos los días. Ese puede ser tu éxito, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto, primero, entonces, el primer paso es, primero, tomarle una foto a mi situación actual, ¿no? ¿Cuáles son mis ingresos, Sí. cuáles son mis gastos, mi patrimonio, cuánto deuda tengo, qué capacidad de endeudamiento tengo todavía, ¿no? Ya tengo una foto. Ese es como, yo creo que sería como un primer paso. El segundo es, sé súper objetivo y claro cuál es tu éxito y tus objetivos, ¿no? Hasta ahí, vamos bien. Sí, Entonces, sí, sí. ok, ahora, ¿qué tercer paso? Ya que tengo mi foto, ya que tengo mis objetivos claros, y ya, ¿hay alguna herramienta que nos recomiendas aquí antes de que pasemos al tercer paso? ¿Alguna herramienta como para marcar mis objetivos más o menos que Pues podamos mira, justo crear? nosotros, y también te lo voy a dejar ahí, estamos sacando una plataforma gratuita, ¿no? Es para que realmente la gente la empiece a usar. Estamos ahí en lista de espera, vamos a salir en un mes ya con esta plataforma. Y lo que te ayuda esta plataforma tal cual es a correr esto, ¿no? Algo que nos pasaba a nosotros es que usábamos múltiples herramientas, ¿no? Usaba Excel, usaba ciertas apps para llevar los gastos, ciertos elementos y se volvía complicado y a través de diferentes ejercicios de experiencia y pláticas con la gente hemos logrado desarrollar esta herramienta que justamente te ayuda con esto, ¿no? Oye, ¿cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero, o sea, cuánto ingreso, cuánto gasto, cuánto tengo, cuánto debo? Puedo definir mis objetivos y de ahí ya es cuando construyes un plan, ¿no? Y ahí también es una parte que dice, oye, ¿cómo voy a priorizar? El otro día platicaba justamente en un podcast, curiosamente, de un tema de cuando haces este ejercicio en pareja, ¿no? Primero lo tienes que hacer tú, ¿no? Pero luego lo vas trabajando con la familia, con la pareja, etcétera, se vuelve bien poderoso porque establece ciertos elementos de conversación en la casa, ¿no? Entonces, a través de esto tú vas definiendo qué quieres de corto, mediano y largo plazo y las cosas se vuelven mucho más fácil porque tienen un propósito, ¿no? Si no estás haciendo A, sabes que no estás haciendo A porque quieres B en un futuro, que es algo que te emociona, ¿no? Y aquí creo que viene la otra parte, que es muchas veces a donde todo el mundo o a mucha gente le da miedo entrar, que es el tema de las inversiones, ¿no? En México tenemos cerca de 80 y tantos millones de personas mayores de edad. Muchos, y un tema lamentable del país es también la cantidad que vive en pobreza, pero pues debería de haber más o menos 45 millones de personas que podrían invertir, cuando en México hay menos de 3 millones de cuentas de fondos de inversión y cerca de 370,000 cuentas de casa de bolsa, que es nada, ¿no? Respecto a la población, a la economía, y si nos comparamos contra países similares, tampoco hace sentido. Y esto creo que tiene que ver mucho con todo este ruido que vemos
de lo complicado que es invertir, ¿no? También te voy a recomendar ahí un par de libros, pero por ejemplo, hace poco leí uno que se llama The Five Mistakes Every Investor Makes, que me encanta porque realmente te explica, y yo me tardé muchos años a lo mejor en entender algunos de estos elementos, que todo esto que luego los asesores financieros hablan de la complejidad de las inversiones y de ciertos elementos que parece que son muy difíciles, los puedes sustituir por cosas relativamente sencillas, que sí tienes que estudiar algo y meterte ahí, pero relativamente sencillas a costos mucho menores, ¿no? Y algo curioso que hay en el medio financiero, en algunos productos y en algunas instituciones, es que entre más complejo sea lo que te están vendiendo, más costos hay en el instrumento financiero y menos te conviene. Entonces, aquí muchas veces es lo más sencillo, es lo mejor para el tema de inversiones. Tiempo, ¿no? Y vas a ganar más. Oye, a ver, entonces, o sea, tenemos ahorita entonces un tema de que nuestra inversión per cápita es menor. Entonces, el impacto que está teniendo el hecho de educar a las personas y hacer entender que la inversión es una manera de multiplicar su patrimonio y no es nada más trabajar más, creo que es una idiosincrasia muy fuerte del latino, que entre más trabajes, más vas a ganar, y eso no, más horas trabajes, más vas a ganar, no es siempre cierto, sino entre más inteligente trabajes, más vas a ganar. Eso es, que tú trabajes con tus capacidades físicas tal vez, o tu capacidad intelectual, y además tus recursos los pongas a trabajar para ti. No te quedes esperando a que se aglutine mucho dinero en el banco mientras tú estás trabajando aquí, sino eso es parte de generar esos ingresos pasivos, ¿no? Como lo hiciste tú en algún momento. Tú has hecho inversiones mientras tú estabas trabajando para una empresa, pero al final tu capital lo ibas invirtiendo en otros proyectos con riesgo, como toda inversión, así, aunque sea un bono del tesoro o un CT, aunque tenga un nivel de riesgo muy bajo, hay riesgo. Por algo te pagan una tasa, ¿no? Entonces, como entender esa parte que existen todos esos instrumentos, ¿hay alguna parte dentro de lo que está ofreciendo Invested donde tengan, no sé, donde puedan empezar a consultar qué tipo de inversiones pueden hacer, qué tipo de ahorros pueden generar, no sé, algo como para dar una primera vista? Si yo estoy, imagínate, todas las personas que no están en esos 3 millones de inversionistas, de cuentas de inversionistas, todos, ese resto que serán unos 123 millones, ¿no? ¿Cuántos pueden, cómo empiezo? Mira, yo creo que vienen varias cosas ahí. Por supuesto que en la página vienen pláticas, vienen cursos, hay diferentes videos, ahí se pueden meter a www.invested.mx y van a tener esta información, es gratuita, hay un blog, hay diferentes cosas donde pueden estar consultando esta información. Pero pues yo creo que tiene que ver, y repito ahí, yo creo que un par de libros que pueden ser lo primero para empezar a entender el medio financiero. Yo lo primero que le diría a la gente es, oye, hay que construir una reserva, ¿no? Lo primero que tienes que tener es una reserva. Y una reserva la puedes construir, hay una página del gobierno que se llama CETES Directo, que puedes invertir desde 10 pesos, que puedes meter a esta página y de manera muy sencilla puedes empezar a construir una reserva, ¿no? Entonces yo lo primero que le diría a la gente es, pues ver si estás endeudado o no. Si no estás endeudado, construir una reserva, buscar una reserva que pueda ser de 3 a 6 meses de tu nivel de gastos. Va a depender si trabajas para una empresa o no, porque si llegas a quedarte sin trabajo tendrías o deberías de tener una liquidación, ¿no? Entonces, eso te puede proteger un poquito más, pero construir esta reserva. Luego, tener mucho cuidado con la parte de la deuda, ¿no? Para mí sería otro de los temas principales. Muchas veces se nos hace fácil estar incurriendo en deuda, en meses sin intereses, en esta parte. Luego la gente le sorprende, pero yo tengo una tarjeta de crédito y tengo 2 de débito y no tengo más, es suficiente, soy muy ordenado con esa parte y así me siento cómodo. Y luego veo gente que abre la cartera y tiene 14 tarjetas de crédito y de tiendas departamentales y a todas les debo un poquito, no se saben evidentemente las fechas, entonces es una complicación. Yo llevo con esta tarjeta, yo creo que
no sé, 15 años y sé que el 27 es el corte, o sea, ya te empiezas, entonces se vuelve mucho más fácil la vida, ¿no? Porque además tienes que estar pensando en menos cosas, ¿no? Entonces, estar cuidando este tema de las deudas. Si tienes problemas de deudas, yo creo que hay tres grandes pasos, ¿no? El primer tema, si tienes algo de deudas, es pues liquidarlas. Recomendamos normalmente empezar de la menor a la mayor, curiosamente, independientemente de la tasa. Las tasas tienden a ser altas de todas, pero esto también te da un sentido de que estás avanzando, ¿no? Cuidando siempre los mínimos de cada una de las tarjetas. Si tienes un tema que se te está saliendo la mano, hay algunas empresas que se dedican a prestarte dinero para que liquides todas tus tarjetas, son consolidadoras de deuda, ¿no? En Estados Unidos hay mucho, en México están empezando algunas empresas, o si ya tienes broncas, pues te vas con una reparadora de crédito, ¿no? Entonces, ya teniendo estos elementos, yo trataría de eliminar todas las deudas al consumo. También cuestionaría la parte de los créditos hipotecarios. Es la única forma para mucha gente de hacerse de un bien raíz y a lo mejor puede ser buena opción, pero hay que tener cuidado porque también a un crédito a 20 años, pues muchas veces acabas pagando 3 veces el precio de la propiedad, ¿no? Depende del enganche y si no estás adelantando, etcétera, pero hay que tener cuidado también con eso y en la medida que se pueda irlos cuidando. Luego yo empezaría, y un poquito, ¿no? En el orden que yo me iría es, empezaría a ahorrar para los objetivos más largos, porque es donde más me va a poder ayudar al interés compuesto. Los temas como la jubilación o si tengo hijos chicos, trataría de hacerles una cuenta en ese sentido. O sea, si tú tienes un hijo chico y lo quieres mandar a una universidad privada en 18 años, con que pongas un pequeño monto vas a tener esa parte asegurada, ¿no? Entonces, tratar de trabajar en eso y de ahí yo buscaría ir construyendo un tema de libertad financiera y a lo mejor objetivos paralelos, ¿no? Creo que dependiendo del conocimiento de cada persona, y primero pues, le recomendaría hablar con un consultor o coach financiero, es utilizar la bolsa, ¿no? La bolsa creo que es uno de los mejores instrumentos de largo plazo si cumple con el perfil de la gente y con el horizonte de inversión, pero creo que la bolsa puede ser buena opción. Y hoy desde en México podemos invertir en todo el mundo, ¿no? Entonces, no me quiero ir a temas técnicos, pero México representa el 0.4% de todas las bolsas mundiales, ¿no? Entonces, nada, entonces creo que México pues es un mercado. En México hay 150 empresas que cotizan en bolsa, pero solo 30 de alta bursatilidad, de empresas que puedes comprar y vender fácilmente. Las otras 120 empresas no tienen esas características. Entonces, pues mejor comprar otro tipo de empresas en esa parte, ¿no? Entonces, ya siendo asesorado con alguien, pues comprar a lo mejor el mercado americano, el mercado europeo, el mercado asiático, es algo que puede complementar el portafolio, pero sí es un tema para construir un plan y ser asesorado. Y hoy también hay coaches que no necesariamente están ligados a una empresa con el que puedes tener una asesoría. Y en México luego nos cuesta trabajo pagar por este tema, ¿no? Por ir con un psicólogo, por ejemplo, ¿no? Con un psiquiatra, por ir con la nutrióloga, por pagarle a un abogado. Pues creo que son temas que nos pueden aportar mucho valor en el largo plazo y no nos debe de costar trabajo pagar este tipo de servicios, ¿no? Es como la salud mental, la salud dental y la salud tal, pues también la salud financiera es parte de tu bienestar. ¿No? Es cuando tenemos que empezar a pensar qué tanto quiero lograr mis metas, como mencionaba hace un momento, y qué tanto quiero estar cómodo con cómo lo vivo. ¿No? Es como estoy pagando por tener signos de cómo sí lo voy a lograr. ¿No? Y creo que ahí tiene mucho sentido, porque en el momento en que tú pagas por ese servicio, la realidad es que esa persona, el único incentivo que tiene es sí ayudar. No es venderte un producto, es tú ya le estás pagando por eso, ¿no? A comparación de cuando, oye, te acercas con una persona que, a ver, no quiero criticar ni nada de eso, contra los brokers, yo creo que hacen un gran trabajo porque sí están logrando asegurar tanto el futuro como asegurar auto, salud y demás, está muy bien, eso creo que están generando un impacto también positivo, pero ellos tienen una misión también detrás, ¿no? Que es colocar sus productos, ¿no? Es como ellos tienen esa yo creo que esta labor que están haciendo, Chris, me parece increíble de alto impacto, porque ahorita algunos datos que nos diste significa que pueden cambiar en sobremanera gracias a lo que están haciendo, ¿no? Que
O sea, no es algo como de, es que nada más es un negocio lucrativo, sino es un negocio de alto impacto en este sentido, porque además de mejorar las vidas, de dejarle entender a las personas qué es bienestar y qué no es lastimarte para poder estar mejor. O sea, a ver, primero persigue tus objetivos, disfruta y además empieza a impactar en las estadísticas macro a través de tus medios, ¿no? O sea, chulada. Me encanta, me encanta. Oye, Cris, se nos está acabando el tiempo, pero muy rápido, danos un hack o una skill, algo que tú digas, este es el consejo que yo le daría a cualquier persona que no se ha acercado y que hoy está todavía, pues, sin creer en que realmente lo puede lograr, porque dices que ya estoy así, ya ahogado en deuda. Ahorita nos platicaste un poquito de, primero las deudas, primero tal, ¿no? Pero a ver, ese hack me gustaría que no fuera tan financiero, sino que tengo que cambiar aquí para que realmente me atreva a hacer ese cambio de voy a liquidar deudas, voy a empezar a hacer una reserva, de esa reserva voy a empezar a invertir y así como ese crecimiento. ¿Qué tiene que pasar aquí? Pues mira, híjole, y hablábamos hace rato de todo el tema de los coaches y eso, ¿no? Yo creo que lo primero que tienes primero que pensar es que hay ejemplos, ¿no? Y muchas veces la gente dice, oye, el que tiene dinero, y es una mentalidad que pasa en México, es porque algo hizo, ¿no? Algo se portó y no es cierto, ¿no? Hay gente que ha hecho cantidades importantes de dinero de maneras completamente lícitas y además ayudando a la gente a su alrededor, ¿no? Entonces, primero pensar esa parte, ¿no? Que no está mal tener esta abundancia y que la gente se la merece y puedes trabajar por ella y es algo que se puede construir. Y creo que un tema también de buscar a las personas adecuadas, ¿no? Muchas veces nos quedamos con las ideas de ciertos círculos y no cuestionamos, ¿no? Oye, las cosas más básicas no profundizamos, no vemos si realmente lo que nos están diciendo es cierto o si lo oímos a lo mejor pues de un amigo de Facebook, pensamos que eso ya es verdad. Entonces, creo que es importante educarnos y estar buscando diferentes puntos de vista sobre un mismo tema y creo que el tema de tener un mentor, o sea, creo que en ese sentido, a lo mejor yo lo que diría es, oye, busca a alguien que ya pasó por ese camino y siéntate con él, imítalo, y normalmente la gente que tiene éxito en algún aspecto está dispuesto a compartirlo, ¿no? Entonces, algo que le diría a alguien, si alguien en lo particular quiere mejorar en el tema de bienestar financiero, que busque a alguien que admire en ese sentido y que se acerque con esta persona y le diga, oye, ¿cómo le hiciste? Ayúdame, y la gente normalmente va a estar dispuesta a ayudarlo, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema también importante, apoyarnos entre nosotros, entre emprendedores, y creo que ahí podemos resolver mucho tema, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Cris. Muy rápido para cerrar esto, ¿dónde encontramos a Cris e Invested? Pues mira, las redes te las voy a pasar ahí también para que las dejes ahí en el sitio y Sí. la página de Invested es www.invested.mx y también me gustaría que hicieran este test de bienestar financiero. Te va a dar pues muchos consejos de cómo puedes ir trabajando, te va a dar una calificación, te va a dar ciertos elementos para ver cómo estás parado, dónde estás parado y también que se pongan en la lista de espera. Y está por salir esta plataforma, la vamos a ir liberando pues, de acuerdo al número que ocupe la gente en la lista. Entonces, creo que está muy padre que se puedan ir inscribiendo en la plataforma. Es una plataforma que originalmente está programada para sacarla con gente de empresa, pero también la vamos a abrir al público en general. Entonces, en la medida que se puedan ir inscribiendo, creo que también les va a aportar mucho valor. Les va a llegar ahí también un newsletter cuando se inscriban a la plataforma. Entonces, creo que por ahí podría ser estos detalles. Buenísimo. Cris, muchísimas gracias por el tiempo. Ahora no me queda más que pues invitarlos a todos. Primero agradecerles por quien estuvo ahorita en vivo y quien lo está viendo, ya sea en YouTube o está escuchando el podcast en Spotify. Todos los comentarios y las redes que nos dejó y algunos de los hashtags que nos dejó hoy, Cris, van a estar aquí abajo para que lo puedan revisar, puedan explorar. Atrévanse porque de verdad que el bienestar financiero es una manera de vivir mejor y no lo digo como comercial. De verdad lo digo porque es algo que no todos tienen
privilegio de hacerlo, pero porque no han cambiado esa mentalidad, sino más bien porque pues nos acostumbramos y nos encanta el impulso a corto plazo. Y pues nada más me queda invitarlos. Como saben, este programa está generado por Play Academy, la Escuela de Innovación con Propósito. Tenemos nuestro diplomado de estrategia e innovación para personas experimentadas en sus campos. Empezamos el 31 de octubre. Y tenemos también el programa de emprendedores, que en 6 semanas la idea es que generes un MVP por medio de metodologías de innovación. Comenzamos el 6 de noviembre. Y pues, por favor, síguenos, suscríbete, y si quieres saber otros temas, también avísanos. Y quiero agradecer muy rápido a Ani Osorio, que está por ahí en producción, y a Charlie Lorenzo, que nos ayuda con todo el tema de edición. Muchísimas gracias y buenas noches. Recuerden que esto es Sin Miedo al Éxito.